Apreciados amigos, una vez más a través de su canal para que podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión estudiaremos la lección número 6 que lleva por título Los dos testigos. Queremos invitarles para que alisten sus Biblias y juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Hubo un tiempo en el que la Biblia era quemada en plazas y era prohibida leerla, porque si lo hacías podías perder incluso tu propia vida. Por muchos siglos, Satanás ha intentado acabar con la Biblia. Sin embargo, no ha podido y no podrá hacerlo. La palabra de Dios dice de sí misma: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Muy bien, vamos a comenzar con nuestras preguntas para así reflexionar en la lección de esta semana. Y quisiéramos detenernos en la primera pregunta. ¿Quiénes son los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11? La lección hacía mención acerca de ellos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Dos testigos son pronunciados allí en el pasaje bíblico. Para responder a esta pregunta, nos es necesario hacernos una segunda pregunta. ¿Quién es un testigo? Sin duda alguna, es aquella persona que da testimonio. Miremos un texto para reforzar esta idea, este pensamiento. Juan capítulo 5, versículo 39 dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero escuchen con atención lo que viene a continuación. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de nuestro Dios? Dice el texto bíblico, las Escrituras. Entonces, ¿quiénes son estos dos testigos? Según lo que acabamos de leer, sin duda alguna es la palabra de nuestro Dios. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A estos dos elementos se refiere cuando menciona los dos testigos, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. La Biblia también mencionaba que los dos testigos profetizarían por 1260 días. ¿A qué tiempo se refiere Apocalipsis 11:3 cuando dice que profetizaría 1260 días? Es necesario tener en cuenta un principio bíblico. Por allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice lo siguiente: mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años. Escuchad con atención, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Teniendo en mente este principio bíblico, 1260 días, o en otras palabras, 1260 años, que van desde el año 538 hasta el año 1798. Es conocido como la Edad Media o la Edad Oscura, donde el pueblo de Dios fue perseguido, fue asesinado, y muchas Biblias en este periodo, en este tiempo, fueron quemadas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, usaba también una expresión bastante interesante. Dice que profetizarán vestidos de cilicio. ¿Por qué dice que estarán vestidos de cilicio? Apreciados amigos, ustedes saben que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y en esta oportunidad estamos intentando explicar un poco de ellos. Miren, cuando el texto bíblico habla acerca de vestidos de cilicio, hace mención a lo siguiente: cilicio es una muestra de luto o de duelo.
Ese luto es conocido como vestimenta de silicio, según presenta el ejemplo en 2 de Samuel capítulo 3, versículo 31. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Por qué usa esta expresión de silicio? Los testigos se vistieron de luto, es decir, la Biblia se vistió de luto debido a la oscuridad espiritual, dado que el sistema papal encadenó la palabra de Dios y lo cambió por tradiciones. Dejaron a un lado la verdad bíblica para así atraer tradiciones y enseñar las tradiciones a todas estas personas. Es necesario tener en cuenta, o seguimos a Dios o seguimos a los hombres que dicen tener a Dios con sus tradiciones. Siempre será necesario tener presente que debemos seguir a Dios y a su palabra antes que a los hombres y sus tradiciones. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es esa bestia allí pronunciada? Sin duda alguna, la bestia que sube del abismo, como leíamos en este pasaje de Apocalipsis, es Satanás. En el Apocalipsis, bestia es poder, es sinónimo de poder. Sin embargo, aquí la bestia que sube del abismo, sin duda alguna, es Satanás. La lección decía que los dos testigos son asesinados. Por supuesto, de manera simbólica, los dos testigos son asesinados. ¿Por qué tal expresión? ¿La Biblia en la historia fue derrotada? ¿Fue asesinada? ¿Pudo Satanás cumplir con su misión de acabar con la palabra de Dios? Apreciados amigos, sin duda Satanás buscaría acabar con la palabra de Dios usando todos los medios humanos para llevar a cabo su diabólico plan. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué está queriendo decir este pasaje, hermanos queridos? Según el texto bíblico, vencerá y los matará. Es necesario recordar la historia. Por allí, en el libro del conflicto de los siglos, se pronuncia las siguientes palabras. En la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado. El Estado fue quien patrocinó todo este culto que le llamaban el culto de la razón, con la intención de reemplazar al cristianismo, con la intención de dejar la palabra de nuestro Dios a un lado. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Durante estos 1260 años, esto fue parte de la historia. Se quemaron Biblias, muchas personas fueron asesinadas. Sin embargo, es necesario entender que aunque pareciera que la Biblia estaba muerta, que estos dos testigos estaban allí ocultos, habían grandes hombres y mujeres que a escondidas enseñaban de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo duró las órdenes de Satanás por medio de este decreto que hace un rato leíamos? Apocalipsis capítulo 11, versículo 9, dice lo siguiente: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados.
Es necesario recordar el principio bíblico por 3 días y medio. Recordemos, no son 3 días literales, sino 3 años y medio. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante unos 3 años y medio. Este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Hasta allí duró este tiempo. Imagínense ese tiempo sin la palabra de Dios, sin la luz de la palabra de Dios. Solamente era oscuridad, solamente había pecado. Se cometían horribles pecados en este tiempo de la historia. Satanás estaba haciendo de las suyas. Pero mis apreciados amigos y hermanos, aunque en las plazas fueron quemadas las Biblias, aunque la Biblia fue abolida y fue considerada muerta por mucho tiempo, y aunque se negó abiertamente la existencia de Dios, aún con todo eso, la Biblia nunca dejó de existir. Los dos testigos, como lo dice el Apocalipsis, continuaron haciendo su efecto en millares de personas. En muchos corazones continuaba trabajando la palabra de nuestro Dios. Satanás, por un lado, tratando de acabar con la luz de la verdad. Sin embargo, nuestro Dios Todopoderoso seguía trabajando a través de buenos hombres para que dieran a conocer la palabra de nuestro Dios. Aunque muchas Biblias fueron quemadas, aunque Satanás intentó acabar con la palabra de Dios, es necesario recordar las palabras de Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aunque el enemigo intente acabar con la palabra de Dios, aunque el enemigo ha intentado ocultar de nosotros la palabra de nuestro Dios a través de la historia, él no ha podido lograrlo, porque la flor puede marchitarse, la hierba puede secarse, mas la palabra de nuestro Dios ha de permanecer para siempre. Queridos amigos, cuánta necesidad tenemos de la palabra de nuestro Dios. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, ciegos, cojos, mudos fueron sanados. Esa palabra de Dios tiene mucho poder. Y la palabra de Dios puede traer luz, puede traer esperanza, puede traer vida a nuestros corazones, a nuestros hogares, a nuestra familia. Es necesario que en estos tiempos que tenemos la posibilidad de estudiar la palabra de nuestro Dios, podamos leerla y guardar los dichos que están aquí escritos en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Apreciados amigos, la palabra de Dios siempre triunfará. Siempre triunfará la palabra de nuestro Dios. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Escuchen con atención, que tenía el evangelio eterno. La palabra de nuestro Dios es eterna, su evangelio es eterno. Su evangelio es eterno. Y miren lo que dice, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La palabra de Dios será predicada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiera o no el enemigo, la palabra de nuestro Dios será anunciada. Quiera o no el enemigo, la palabra de nuestro Dios llegará a
cada rincón, a cada familia, a cada persona en esta tierra. Cada persona escuchará la palabra de nuestro Dios. Es por eso que usamos estos medios, para así alcanzar a muchas más personas, para que otras personas puedan escuchar de la palabra de nuestro Dios. El Señor anunciará el Evangelio eterno a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Es necesario que ustedes y yo podamos unirnos, en ese lindo trabajo de predicar el Evangelio, de compartir con otras personas el Evangelio eterno, de decirle a las otras personas que Cristo les ama, que Cristo les espera con los brazos abiertos, que Cristo vendrá por segunda vez y vendrá para llevarnos y estar con Él por la eternidad en el reino de los cielos. Apreciados amigos, ¿te has preguntado por qué Satanás ha buscado eliminar la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué ha tratado de acabar con ella? ¿Por qué ha asesinado a aquellas personas que comparten el Evangelio eterno? ¿Por qué lo hace? ¿Te has preguntado el por qué alguna vez? ¿Saben, apreciados? Sin duda alguna, porque como lo dijo Jesús un día, yo soy el camino, la verdad y la vida. Satanás no desea que estudies la palabra de Dios, porque sabe que allí encontrarás el camino correcto, porque sabe que allí encontrarás la verdad que tanto necesitas, porque sabe que allí encontrarás la vida que tanto necesita tu corazón. Es por eso, mis apreciados, que quiero desafiarles en esta oportunidad, para que puedas abrir la palabra de Dios, este sagrado libro, para que puedas estudiarla cada mañana y encontrar la verdad, encontrarte con el camino, la verdad y la vida, encontrar luz para tu vida. Y esa luz pueda guiarte paso a paso a ti y a tu familia. Quiero motivarte, quiero invitarte para que a partir de hoy puedas estudiar la palabra de Dios todos los días. Por favor, no dejes la palabra de nuestro Dios allí escondidita. Hoy tal vez no somos perseguidos porque la leemos, porque la estudiamos. Hoy tal vez el enemigo usa otros medios para que no estudiemos la palabra de Dios. El enemigo pone en nosotros trabajo, pone en nosotros cansancio, pone en nosotros pereza, para que no estudiemos la palabra de Dios. Es por eso que quiero motivarles en esta ocasión, para que puedas estudiar la palabra de Dios, puedas abrirla y ella pueda traer esperanza a tu corazón, pueda traer esperanza a ti y a toda tu familia. Apreciados, esperamos que esta lección pueda ser de bendición para usted. Queremos en estos momentos hacer una oración para que el Señor pueda ayudarnos, que a partir de hoy podamos estudiar su palabra todos los días y así encontrarnos con el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Quiero invitarles para que allí puedan cerrar sus ojos, pero también quiero pedirles que tengan allí en su mentecita, en su corazón, aquel pedido especial, aquella cosa que usted quiere decirle al Señor, suplicarle al Señor por ayuda, porque el Señor en estos momentos ha de escuchar nuestra oración. Cerremos nuestros ojos. Cariñoso Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, encontramos el camino. Gracias porque a través de ella, Señor, encontramos la vida. Gracias, Señor, porque a través de ella hemos podido comprender y entender que hay un Dios grande y poderoso que nos ama y que nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros en la cruz de Calvario. Bendice a cada persona que nos escucha. Bendice a sus hogares, bendice a sus familias y ayúdales a ellos, Señor, para que puedan estudiar tu palabra y así, Señor, poder ser alimentados por ti de manera especial. Que puedan encontrar luz, Señor, para su corazón, que puedan encontrar esperanza, que puedan encontrar auxilio en medio de la tribulación a través de tus palabras, Señor, que están escritas en este sagrado libro. Bendice
a estos tus hijitos, Señor. Ayúdales con sus necesidades. En estos momentos, Señor, tienen tal vez preocupaciones, situaciones difíciles que quieren salir de ellas. Y te rogamos, Señor, que al abrir tu palabra, ellos puedan encontrar la respuesta y puedan ver milagros poderosos en sus vidas. En tus brazos de amor, Señor, los dejo, porque sé que allí estarán seguros. Oramos y lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciados amigos, gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección de esta semana. Esperamos sea de bendición para ti. Comparte con tus amigos, deja tu me gusta con nosotros, un comentario y te enviamos un fuerte abrazo. El Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Nos vemos en una próxima. Bendiciones para todos.